Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Gracias, Oche, Dios te bendiga. Me siento más contento, pero más cargado y más comprometido. Más vale que, amén, amén, Señor, tú escuchaste. Cambia a este siervo inútil en eso que dijeron. Me encanta verlos cada 8 días. Los querría ver todos los días, pero si no me odiarían y les caería gordo. Entonces, pero me encanta verles aquí. Vamos a ocupar la Reina Valera 60, Amelie. ¿Va? Voy a hacer vintage o clásico, dicen, ¿no? Voy a usar Reina Valera 60, no NTV ni NBI. Pero no es porque sea más ungida una que otra, sino porque esa se acomoda hoy, ¿vale? Esta tarde vamos a hablar de algo y un tema que me traía revoloteando y decía sí, y desde hace 2 semanas el Espíritu me lo ponía muy fuerte y yo decía, pero pues si vamos en un rollo de conquistar y demás, y sonaba el tema y decía sí o no, y la verdad es que me confrontó y el tema se llama de esta enseñanza crisis de fe. ¿Cómo se llama? Crisis de fe. Y yo dije, no, pues sí hay que hablar cosas bonitas, todos nos amamos, somos cuates, Cristo nos ama, el abrazo de Dios, algo así, ¿no? Decían en un congreso. Crisis de fe. Y voy a hablar no solo desde la palabra, sino desde lo que el Espíritu ha hablado a mi vida, porque si he experimentado crisis, mi pregunta sería, Fernando, ¿has experimentado crisis? Sí, y muchas. ¿Y de fe? Sí. Para los que no me conozcan mucho, tan fuerte que una de esas crisis no me tendría aquí. Es más, ni siquiera me tendría en la iglesia cristiana. Ya no sería cristiano, o sea, sería un prosélito o sería un apóstata, así, de ese tamaño. ¿Por qué razón? Y es lo que queremos discutir esta tarde y lo que quiero platicar con ustedes y que el Espíritu nos dirija, ¿vale? Una crisis de fe puede, no es un hecho que lo haga, pero puede limitar nuestro propósito, puede apagar los dones, puede dañar al cuerpo de Cristo, puede traer condenación a los que no conocen a Cristo porque nos ven a nosotros. Una crisis de fe maltratada puede traer deshonra a Cristo. Fíjate, muchos se preocupan cuando empiezan a hablar de la iglesia, no, que la gran condenación, ¿no? ¿Cuál es la gran condenación? La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Y están preocupados, dicen, blasfeme contra el Espíritu Santo, y andan dándole vueltas a ver si blasfemaron o no blasfemaron. ¿A alguno le ha pasado eso? No levante la mano. ¿A alguno le ha pasado eso? A mí me pasó porque yo me preguntaba, ¿habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Porque contra eso ya no hay perdón. Ese es infierno derecho, ¿no? Ni Cristo te saca de esa. ¿Me explico? Porque blasfemaste contra el Espíritu Santo. Y muchos son súper, hiper religiosos porque como no quieren, se vuelven religiosos y todo es pecado, ¿no? Todo es pecado, todo está mal y andan cuidándose y dicen, no, y a ver si no blasfemé contra el Espíritu, ¿no? Y hasta en su lenguaje son hiper, ultra, recontra cristianos.
yo no diría cristianos, diría otro término, pero cristianos. Todo es bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya, amén. Están en el trabajo, amén, y todos así como que, ¿sí hiciste la base de datos? Amén, gloria a Dios. Entonces, como que, ¿qué le pasa a este rarito, no? ¿Sí? No, estoy sufriendo el vituperio de Cristo en el trabajo, por eso me tachan, no, es religioso y me espantas a todos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que a veces no mentalizamos, hermanos, porque nos aterra eso. Pero hay algo que es más preocupante y es deshonrar a Cristo. Y deshonrar a Cristo implica ofender al Espíritu. No te estoy diciendo que cuando deshonras a Cristo haces la blasfemia contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu, para que no se queden con la duda, es literalmente que no eres un hijo de Dios y eres un ateo y eres un hereje y literalmente estás diciendo que Cristo es el demonio, literal, ¿no? Pero no solo lo dices, lo crees, lo concibes y vives con eso. Vives en contra de Dios, odias a Dios y no quieres saber nada de Dios, sino solamente eso, eres enemigo de Dios. ¿Me explico? Eres un blasfemo contra Dios y por eso atentas contra el Espíritu Santo. ¿Ok? No tienes temor de Dios si no eres un hijo de Dios, así de simple. Por eso lo que se merece alguien que no tiene a Cristo en su vida es el infierno, ¿sí o no? Porque el único camino al Padre es ¿quién? Jesucristo. El único que perdona pecados, ¿quién es? Jesucristo. El único que venció a la muerte, ¿quién es? El único modo de llegar con el Padre es a través de ¿quién? De Cristo. Y mandó al Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia y ¿de qué? De juicio, ¿no? De tal manera que el Espíritu Santo hace el trabajo de convencimiento en tu espíritu y en tu vida para que aceptes a Cristo. Y cuando aceptas a Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un candadito te vamos a poner. Te sella, ¿no? O te pone un sello, ¿sí me explicó? Y te sella y dice, ¿de quién eres? Veía una película, El Gladiador 2. Está muy sangrienta. Eso no es recomendación. Pero veía una película, pero me gusta eso de las peleas. Y veía una película y entonces cuando los van los hacen ya parte de ese circo, o ya eres dueño de alguien, lo que hacen es que te ponían de rodillas, agarraban un fierro candente y te marcaban como animal, ¿no? Y tenías aquí una marca y aquí decía a quién pertenecías. ¿A quién perteneces tú? Cuando el Espíritu Santo vino a tu vida, ¿qué hizo en tu corazón? Te selló. ¿Y qué dice? ¿Qué dice ese sello? ¿Pertenece a quién? A Cristo. ¿Y de quién eres? ¿A quién perteneces? A Cristo. ¿Quién es tu dueño? Cristo. ¿Y qué hace Cristo contigo? Lo que quiera hacer contigo. Nos creemos muy vivos y pensamos que somos libres, hacemos lo que queremos, pero no es cierto, tienes el sello. Por eso cuando de repente andamos bien perdidos, sí, voy a estar aquí en el mundo, y hasta bailamos mal porque ni le sabemos bien, ¿no? Y estamos ahí bien perdidos y de repente sale el sello. Dices, y empiezas a caerle gordo a los que no tienen el sello. Dices, este cuate es como rarito, ¿no? Porque empiezas a brillar y dices, yo quiero ser opaco, yo quiero ser opaco. Y brillas, ¿no? Y brillas, lamparita, brillas, ¿no? Así de esos, y te quieres esconder, pero no, ya está sellado. Y luego te pone 2, 3, Cristo y dice, órale, vamos para acá. Tú perteneces acá. Y la única manera en que seas libre es que yo te desconozca y te mande a otro lado donde tu destino se llame infierno. ¿Sí me explico? Para gloria de Dios, porque para gloria de Dios y por amor a nosotros y por gracias a Dios no hace eso. Porque si no 2, 3 de los que estamos aquí empezando conmigo, pues ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Ya estaríamos, dicen, del otro lado del río, ahí donde piensan que están felices, pero no es cierto, ¿verdad?
no es cierto. Nosotros tenemos que traer a la gente del otro lado del río aquí, al reino, a una pertenencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Están tomando la foto, no tengo que. Lo aprendí de mi esposa. Ok, ¿ya me siguen? ¿Está bien la introducción? ¿Todos estamos contentos y expectantes? Ahora sí viene la parte buena. ¿Cómo se da una crisis de fe? ¿Cómo? Uno, para los que anoten, y si no anotas te invito a que anotes, porque así pasan dos cosas: te acuerdas, pones atención y no eres vencido por el espíritu del sueño. Uno, existe un propósito como comunidad o individuo. ¿Cómo se da una crisis de fe? Porque existe un propósito como comunidad o como individuo. Hay propósito en tu vida. Una crisis de fe no se da para aquel que no tiene propósito o Dios no lo ha llamado. No pasa nada, todos estamos tranquilos y relajados. Pero cuando empieza a haber propósito como comunidad o como individuo, empieza una crisis. Hechos 12:12. Déjenme pongo aquí también. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 12. Un libro que es el inicio de la iglesia cristiana. Es el inicio de la iglesia ya con un Cristo resucitado, pero la extensión de lo que somos, cristianos, hijos de Dios. Y habiendo considerado esto, este es Pedro. Pedro lo agarraron y lo metieron en una cárcel, ¿se acuerdan? Y entonces sale, le abren los ángeles y todos estaban orando en una casa. Estaban todos orando y sale Pedro, le abre el ángel y todo, y llega y toca la casa, y entonces pasa esto. ¿De quién era la casa? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿quién? Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y ya ven que tocan y le dicen, oye, ábreme. Y dice, ay, no, y se van y se meten y preguntan. Y en vez de que le abran, se van y se meten y preguntan, ¿no estabas orando por eso? Y alguna vez les prediqué y les dije, a veces oramos y cuando viene la respuesta le cerramos la puerta. Señor, dame un trabajo, yo quiero un trabajo. Y te llaman y te dicen, oye, a ver, mándame tu currículum. Señor, ¿será de ti? Y dices, hello, ¿sí estabas orando en serio o era bromita? O como que sí creías que iba a pasar, ¿no? Entonces, aquí llegaron a casa ¿de quién? De Marcos, de Juan Marcos. Juan, que tenía por sobrenombre, ¿qué? Marcos. Llegan a su casa. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Miren cómo cataloga Pedro en algún momento a este tal Marcos. Y tocando Pedro, la iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y Marcos, ¿mi quién? Mi hijo. Se piensa que realmente a quien se refiere Pedro es a Marcos y que lo adoptó como un hijo espiritual. Y que Marcos estaba ahí. Quiero que veamos un poquito. Se están reuniendo en una casa de una María, mamá de Juan, que le dicen Marcos. Suena chisme. Es una casa grande porque hay un chorro de gente ahí, ¿no? Y parece que este Juan Marcos era junior, porque vivía en una casa grande y porque tenía ahí gente que atendía la puerta. Y porque viéndolo ya en otros pasajes te das cuenta que tenía ciertas influencias, Sanedrín y demás cosas, ¿no? Entonces Juan Marcos era un hijo de mami, ¿no? Interesante. ¿Ya sabías eso? Yo tampoco lo sabía, pero ya lo sé.
Y es muy interesante porque bajo ese contexto, entonces ves un chavo donde están todos reunidos en su casa y están pasando cosas sobrenaturales. ¿Qué crees que acaba de pasar? Estamos orando por un cuate que se llama Pedro, que a lo mejor sí conocía y es como así como que, ¿cómo estás, Iván? Y así como que somos brothers y de repente un día, pues a mí me meten a la cárcel y él apenas me conoce, o alguien aquí, Arturo, ¿no? Que apenas me conoce. ¿Qué onda, Arturo? Y ya es la primera vez que veo. Y luego vienes en 8 días y yo ya estoy en la cárcel, ¿no? En el Cerezo. Y entonces ellos están aquí orando, miren al pastor, y de repente llego aquí, ¿no? Y dice, órale, pues este cuate no estaba en el Cerezo. Y dice, no, ya salió, lo sacó un ángel. Y dice, nah, ok, sí, pero está ahí reunido. ¿Sí me están entendiendo lo que está ocurriendo? Y entonces este chavo está viendo algo que está pasando sobrenatural. Juan Marcos está siendo testigo, o Marcos está siendo testigo de algo muy fuerte que está pasando en la comunidad. Escúchame, es cuando Dios comienza a hablar más profundo, cuando comienzan los cuestionamientos por las circunstancias. Cuando más profundo está hablando Dios a tu vida, cuando Dios está hablando más, empiezas a cuestionarte cosas, y ahorita vamos a ver por qué. No pienses que es cuando estás, pues a mí sí como que esos cristianos y más o menos, a ver qué pienso, en que no sé qué. Y en ese momento Dios habla. No, es cuando estás más clavado con Dios, cuando te aventaste 3 alabanzas, una llorada y una oración. Es cuando ahí en ese momento empiezas a cuestionar. Y de verdad, si existes, acabas de llorar, dejas todo mojado y de repente te levantas y dices, ¿y si será? ¿Y Dios sí estará aquí? ¿No? Alguien le crece un pie y dice, eso es magia o es truco, ¿no? O sea, empiezan esos cuestionamientos, hermanos. Cuidado, pongan atención en esta parte porque no es que te llegue cuando estás bien frío. Este pasaje de Pedro, cuando sale, y lo que está viviendo Juan Marcos, nos muestra 2 cosas, o Marcos nos muestra 2 cosas interesantes, 2 anclas que son importantes tener en nuestra vida y tomar nota: la oración y el Espíritu Santo. ¿Qué saca a Pedro de la cárcel? La oración. ¿Quién lo saca? El Espíritu Santo. ¿Quién se está moviendo? El Espíritu. ¿A través de qué? De la oración y la intercesión. ¿Qué es la oración? La conexión con el Padre. ¿Sí me explicó? Hay 2 cosas que se están moviendo ahí. Dios está presente y Dios se va a mover fuertemente en tu vida y en mi vida. Y entonces tú sabes que Dios está presente. ¿Tú tienes duda que Dios esté presente aquí? Yo no tengo ninguna duda. El Espíritu Santo está aquí. Predico porque el Espíritu Santo está en mi vida, si no ni predicaba, olvídense, o sea, es más, nada que voy a estarles hablando de tonterías, yo no cuidaría mi imagen, ¿me explico? Porque yo no soy nada, si Dios no está conmigo no soy nada, y menos estaría hablando de Dios. Ahorita sí me consumen, se abre aquí algo y me traga, ¿no? Y no necesariamente el piso de abajo. Entonces, hay 2 anclas. Cuando hay un propósito como una comunidad de individuos, se está moviendo la oración y se está moviendo el Espíritu Santo. Y eso es algo que tienes que poner atención. Estar en comunidad es esencial, hermanos, porque hay crisis en nuestras vidas. Estar en comunidad es esencial. Ir o escuchar donde se habla de Dios no es comunidad. Es que yo voy a la iglesia, sí voy a la iglesia allí en Dante Gebel. Sí, yo escucho de Diosito, porque aparte cuando no van dicen Diosito, ¿no? Porque es como, es mi cuate, o sea, es mi Diosito, es mi Diosito, o sea, así nos abrazamos harto, ¿no? Para que la gente te crea que si estás bien conectado dices Diosito, porque somos muy íntimos. Dices, no, te voy a decir algo. Y esto lo entendió Marcos en ese momento. Estar en comunidad no es estar donde se habla de Dios. Estar en comunidad es involucrarse donde se habla de Dios. ¿Y sabes qué significa involucrarse? Significa involucrarse física, social, emocional, espiritual y financieramente.
Si tú me dices que estás en comunidad, pero no vienes, no te creo. Si tú me dices que estás en comunidad, pero socialmente no le hablas a nadie, sino vienes, te sientas y te vas corriendo, tampoco te creo. Si tú me dices que sí estás bien estoy bien contento, soy Kairos, y estás aquí con cara de amargura todo el tiempo, tampoco te creo. Estás sufriéndola. Es como si te hubieran llevado al dentista. Nadie cuando está fuera del dentista, y aparte estoy yendo al otro cuate que está ahí sufriendo la tortura de la fresa. Y tú sigues y dices, no, es que vengo porque sí siento bonito venir. No, la verdad es que no, estás sufriendo. Si espiritualmente no estás conectado y estás aquí, no estás aquí, ¿me explico? No estás conectado, no sabes ni qué onda. Yo sé que hay veces que vienes a recibir, entiéndeme, de lo que estoy hablando es cuando tú ya estás involucrado. Y si financieramente no estás, tampoco estás. Así de simple es. Es así de sencillo. No, yo soy parte de. No, pues yo también soy parte del Real Madrid. ¿No? O sea, el Real Madrid y yo somos uno. Cuando pierden lloro. ¿No? Y cuando ganan, celebro. Pero si yo ahorita voy al Santiago Bernabéu y les digo, ya llegué, no creo que me abran las puertas. Te estábamos esperando, Fernando. ¿Quieres pasar a jugar un ratito con Vinicius? ¿Sí me entiendes? Estaban en su casa de Marcos. Estaban en su casa de Marcos. Estaban en la casa de su madre. Y él estaba viendo lo que estaba pasando. Sí estaba involucrado. ¿Qué tanto sí y qué tanto no? Veamos. Punto número 2. Tu nivel de fe será confrontado dependiendo del propósito específico. Tu nivel de fe será confrontado dependiendo del propósito específico. Y aquí es cuando entra esta parte de la crisis. Hechos capítulo 12, versículo 25. ¿Qué dice? Y Bernabé y Saulo volvieron de Jerusalén, cumplido su servicio, tomando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces regresa Bernabé y Saulo. ¿Quién era Bernabé y Saulo? Saulo ya llevaba 14 años, si no me equivoco, que le había hablado Dios y Dios le había enseñado Cristo le había enseñado directamente, y Bernabé ya venía haciendo cosas en Jerusalén. O sea, eran dos personas que figuraban en la iglesia, no eran unos don nadie en la iglesia cristiana, ya eran gente de ministerio, ¿me explico? Ponle el nombre que quieras, que ahorita llegarán dos de los principales que lees o que ves en enlace o en la tele o que te emocionas y dices, ay, gloria a Dios, está llegando el Espíritu, esos. Y de repente llegan y dicen, vente, vámonos. Y llegan ellos dos, vienen de Jerusalén, de donde es el concilio, ¿no? Donde está la crema y nata de los apóstoles, ¿no? Y dicen, vámonos. Dicen, vámonos, Marcos. ¿Cómo se queda Marcos? Imagínate un muchacho. Y que ahorita me hablan, vámonos a Mallorca, vámonos a Turquía. Digo, órale, vámonos, sí. ¿A quién me llevo? Y luego digo, órale, vente Robert, vámonos. Y que el Robert, no, yo no quiero ir porque no me gusta, que no sé qué. Vámonos. Ya ahorita ya están mandando el mensaje para pedir vacaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es que ahí se está moviendo Dios, ¿me explico? ¿Y qué pasa? Hechos 13, capítulos 6 al 12.
Y habiendo atravesado toda la isla, y se van y se llevan a Marcos, y ahí va Marcos bien emocionado. Imagínense un chamaco preguntón, aparte todos los chavos cuando nos llevan preguntones. ¿Y dónde vamos? ¿Y por qué vamos? ¿Y qué está pasando? ¿Y cómo te habló Dios? ¿Y si se mueve el Espíritu? ¿Y si es cierto que Cristo habla así? ¿Y qué te dijo? ¿Y le tocaste y no le tocaste? O sea, pues está emocionado, ¿no? Aparte, pues su mamá tenía una buena posición, entonces imagínense todavía chamaco, consentido y preguntón, ¿no? Seguro de sí mismo. ¿Les han tocado? Hay unos que no hablan, pero hay los seguros de sí mismo, ¿cómo hablan? Seguros de sí mismo, ¿no? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, algunos van a decir, ay, ya está diciendo cosas que no son de Dios porque no vienen en la Biblia. Bueno, no me hagas caso, era introvertido y no hablaba, ¿no? Pero allí iba. Hasta Pafos, hallaron un hombre, mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Adelante, por favor. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. Mas les resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, santo Dios, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Es una pregunta. Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. Adelante. Y partidos de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Entonces, ¿qué hizo Juan? Apartándose de ellos, se regresó. Era el primer milagro, era el primer demonio, era el primero que dejaban cieguito por hereje. ¿Y qué hizo Juan Marcos? Yo ya me voy con mi mamá. Esto es mucho para mí, esto me excede. Esto está muy loco. Decía hace rato Xochitl, nos vamos a subir a la ola y subámonos a la ola. Sí, porque no le estamos viendo, pero cuando ya ves la ola, ahí viene la ola y mide 3 metros, hay unos que dicen, no, vamos a Chapoteadero. ¿Por qué? Porque montar una ola de 2-3 metros, pues no creas que no pasa nada, ¿no? No es tan fácil montar una ola. Y menos tan grande. Si el revolcadero a algunos les da miedo. Si no saben qué es el revolcadero, busquen ahí en Google, revolcadero Acapulco. Ya son muy fresas y ya ustedes ya de Cancún para arriba. Entonces, escúchanme esto. Existe la posibilidad de que tu fe no sea del tamaño que crees que es. Existe una leve posibilidad de que tu fe no sea del tamaño que tú piensas que es. Y entonces eres descartado. No, tranquilo, no te vayas, todavía no lloras y digas, no, ya no puedo más, me voy de la iglesia, no soy de esto. No, tranquilo, tranquila. ¿Recuerdas a los espías que vimos la semana pasada? El 83% falló cuando no vieron como Dios manda ver. ¿Te acuerdas? Uní 2 predicaciones, por si lo pusieron atención a las 2 predicaciones. El 83% de los espías, lo cual es mayoría, con el 83% de mayoría,
Gobiernas un país, generas una empresa y haces muchas cosas, porque es la mayoría. Con el 83%, Israel no debería de haber ido a la tierra prometida, porque solo el 17% creyó ver lo que Dios veía. El otro 83% no vio lo que Dios veía. ¿En dónde estamos? ¿En el 17 o en el 83? Y si estamos en el 83, toma paz. Necesitas ser consciente que estás en el 83 para ir al 17, ¿me explico? Y cambiar la ecuación. El problema es que si estás en el 83 piensas que eres del 17. Y las cosas como son, claras, objetivas y prácticas. ¿Juan Marcos era del 83 o del 17? Creía que era del 17, por eso se fue con ellos. Dijo, sí, vámonos. ¿Y qué creen? Que en la primera de cambios, como dicen allá afuera, ¿qué hizo? Se dio cuenta que era del 83. ¿Y qué hizo? Se regresó. Dijo, yo me regreso, porque allá estoy cómodo. No se puede conquistar un reino si primero no sabes tu medida de fe, para que entonces acciones sobre ella y hagas lo que tengas que hacer. ¿Me explico? Y no se trata de echarle ganas, mexicanos. Es que yo le voy a echar ganas. No se trata de echarle ganitas. No se trata de ser positivo. Se trata de ser realista y accionar sobre eso y decir, no lo tengo. No lo tengo. Neta, no lo tengo. Necesito orar a Dios, humillarme a Dios y decirle, no quiero ser del 83, quiero ser del 17. ¿Sí me siguen? Porque si creo que estoy en esa mentira, no me hablo honestamente a mí mismo, yo puedo marear a todos los demás. Pero el problema no es ese, el problema es que hay una misión. En un sentido, Marcos fue honesto, porque dijo, no soy, no tengo lo que se necesita para estar aquí, con estos dos gigantes de la fe. Y mira que todavía no había leído el Nuevo Testamento, ¿no? Porque todavía no había Nuevo Testamento. Ahorita nosotros, imagínate estar con esos dos, ya después de leer todo lo que hicieron, por menos nos regresamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos muestra el Espíritu? Hermanos, el mismo Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, dos cosas muy interesantes. Cuídate de ti mismo y sé ejemplo. Si de alguien te tienes que cuidar, no es del diablo mentiroso. Sí, cuidado, ese se le pega, ese se le revienta, ese se le humilla y se le aplasta. ¿Me explico? ¿De quién te tienes que cuidar? De ti, no de tu hermana, de tu hermano, ni de nadie. ¿De quién te tienes que cuidar? ¿Quién es el problema más grande que tenemos? ¿Alguien trae un espejo? Mira, saca tu celular, apágalo, porque si no vas a ver el WhatsApp y se ve oscuro. Ahora volteate a ver y ve qué ves ahí. ¿Ya viste qué viste? ¿De quién te tienes que cuidar? De la carita hermosa que viste ahí enfrente, de esa carita. Ay, no traigo celular, préstenle uno al hermano para que vea. ¿De quién te cuidas? De ti mismo. El máximo problema somos nosotros. Y dice otra cosa, sé ejemplo. Deja de preocuparte por ti. Preocúpate porque los demás vean en ti lo que necesitan ver. ¿Y qué necesitan ver en ti? A Cristo. La gente está harta de ver personas. Quiere ver algo más grande. Quiere ver a Dios. Quiere ver a Cristo en ti. ¿Cuánto dura hoy un artista en promedio? Ya no duran como antes. Ahorita enterraron a Rocío
¿o cómo se llama? Ándale, esa, Silvia Pinal, Rocío Pinal, no, ¿verdad? Ese es Rocío Dúrcal. Para que vean cómo estoy ya vi que el chisme no es lo mío. Yo tomando fotos de la carroza fúnebre y no sé ni cómo se llamaba la que iba ahí. Silvia Pinal. Antes duraban más, ¿me explico? Por eso hicieron todo un alboroto. Y les platico porque por ahí andaba todo el relajo, ¿no? Por donde estamos. Pero, ¿hoy cuánto duran? Hay grupos que sacan una canción, la oíste en Spotify, ya ni oyes todas, ¿no? Nada más oyes una. Y ya no sabes ni dónde están. No sabes ni quiénes eran. ¿A poco no? Y dices, ay, antes yo me acuerdo que sí duraba, y la Paula Abdul, y ni van a saber ni quién es esa. También lo googlean. Y eso, ¿no? Y ahora de repente surgen unos cuates que tienen unos nombres bien raros, y así como raros son, así raros se van. No sabemos nada. ¿Por qué? Porque la gente está harta de eso. La gente quiere ver algo real, algo que permanezca. ¿Qué más fuerte que Cristo que permanece para siempre? ¿Quién es el único que permanece para siempre? ¿Quién es el único que siempre va a estar? ¿Quién es el único eterno? Cristo. Y nosotros no queremos mostrarle esto, queremos mostrarle una mafufada horrible que dura 3 cosas, el youtuber no sé qué, de quién sabe cuántos millones. Ese cuate no da nada, ¿me explico? Un día se va a morir igual que todos nosotros, lo van a enterrar o lo van a quemar y va a oler igual y va a ser igual y va a acabar en la tierra igual que todos, ¿me explico? Pero Cristo permanece para siempre. Y nosotros permanecemos para siempre. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy dando a entender, iglesia? Escuchen, conforme hay más gracia, se requiere más conexión de fe. O sea, ver lo que no se ve. O tú y yo volveremos a Jerusalén. Hermanos, más gracia requiere más conexión de fe, no menos. Cuando estábamos en el salón de aquel lado, que ahorita estaba ahí, está chiquito, decía, ay, aquí me siento bien y seguro, ¿no? Pues aquí cabemos poquitos y bien, gracias a Dios, Dios se está moviendo, ¿no? Y te emocionas, ¿no? Y de repente cuando dicen, no, ya no cabemos, ahora tenemos que movernos para allá, yo dije, no. Cállate, diablo mentiroso, así de. Y luego me acordé que era mi esposa y dije, no es cierto, te amo mucho. No es cierto, no es cierto, amor, no es. Es que ella fue la que me dijo, tenemos que movernos. Y yo bien incrédulo dije, no. Claro que no le dije así, porque si no hubiera dormido un mes, como este mes, voy a dormir un mes en la sala, ¿no? Triste Navidad, ahora sí voy a cantar la de Triste Navidad. Te amo, hombre. Ay, Dios mío, perdónenme. Pero a ver, les voy a decir algo. La verdad yo no quería, porque dije, no, porque ya crecemos y es más responsabilidad, más gente, va a venir más gente y luego más dinero y más responsabilidad y más gracia. Y si viene más gracia, es más cosas. Y luego de repente llegan aquí los de Mundo de Fe y que ahora vamos a hacer esto y nos empezamos a conectar con misiones y todo. Y dije, no, en serio, ya, ven, aguanta Dios, aguanta. Dijimos un trato poco a poco. Y yo creo que Dios dijo, ¿yo a qué horas dije eso? Eso es lo que tú piensas y lo que tu corazón dice y lo que tus miedos marcan. Pero no poco a poco, porque me urge cambiar este mundo, ¿me explico? Me urge cambiar este mundo, porque no se trata de ti, de mí, se trata de la gente que no conoce de Cristo. Se trata de la gente que no tiene esperanza. Se trata de las personas que necesitan oír de que hay un Dios poderoso. Se trata de vivir vidas diferentes y de cambiarlo ya. De generar una empresa, generar un negocio, generar una idea diferente. Se trata de crecer, de madurar, ¿me explico? ¿A qué voy? Tu nivel de fe va a ser confrontado dependiendo del propósito específico. El propósito específico era conquistar Europa y el mundo y salvar a todos los gentiles. Y Marcos pensó que era un viaje misionero con 2 fuertes y que iba a irse a divertir y aprender. Sí iba a ir a aprender,
pero iba a dar su vida. Y cuando se dio cuenta que le iba la vida en eso, se regresó, y perdónenme que lo diga así, pero se regresó con su mamá a la seguridad de lo que conocía. Y dijo, esto no es de Dios. Y se fue. Punto número 3. Una crisis de fe no es necesariamente el final del propósito. Y quiero decirte algo, yo sé que todos hemos sufrido crisis de fe y a lo mejor algunos de nosotros nos regresamos a Jerusalén, nos espantamos, nos dio miedo, no quisimos, ya no quisimos avanzar. Dijimos, sí, yo todo con Cristo y nada más. Y en la primera de cambios dijimos, no, pues bueno, más o menos con Cristo. Y ahí más o menos me la juego. No, yo sí, todos los dones y todo. Y cuando viste que la primera vez no podías fluir, oraste por alguien y se murió en vez de sanar, ya te deprimiste, ya se acabó el ministerio para ti. Ya no vuelvo a orar por nadie porque se mueren. Hombre, pues si no es tuyo, es de Dios. Y tú no decides quién vive y quién muere, solamente Dios te usa. Y Dios te usa como se le da la gana, perdóname que te lo diga así, no como a ti se te da la gana, como Él quiere. Porque no es tuyo, es de Él. Y si hay alguien más interesado en que la gente conozca de Él, es el Espíritu Santo, es Él. Si Él no pusiera en nosotros el querer como el hacer, no haríamos nada. ¿Sabes qué estaríamos haciendo ahorita? Todo menos estar aquí. No nos desgastaríamos. No nos interesaría aprender de dones, no nos interesaría cuidar a la gente, no nos interesaría un comino eso. Seríamos unos egoístas como el resto del planeta. Estaríamos más preocupados por ver cómo me reviento a mi vecino para que sea menos que yo. ¿Cómo me hago más millonario aunque otro llore? Eso es lo que somos sin Cristo. Eso es lo que somos sin el Espíritu. Hechos 15, 36, 41, ¿qué dice? Capítulo 15, versículo 36, 41. Regresamos otra vez con Marcos. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ya regresaron del primer viaje, ya fueron a otros lados, ya Marcos ya se había regresado del primer encuentro que tuvieron después de salir de Chipre. Dice, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, como están. Y Bernabé quería que tomasen consigo ¿a quién? A Juan. Y para que no nos quede duda quién Juan era, ¿qué dice? Al que tenía por sobrenombre, ¿quién? Marcos, su sobrino. Vamos a llevarnos a Marcos. ¿Tú te has imaginado a Pablo? Era salvaje, la verdad. Pues no, él iba y sacaba a la gente y se la llevaba porque a eso iba, a matar cristianos al principio, ¿no? Él no era así como que, ay, me quiebra, ay, me duele mi corazón. No, no, no. Era un hombre firme. Se necesita esto y se necesita. ¿Es que llore? Pues vaya a llorar allá. Pero aquí no llora. Era un hombre firme, seguro de sí mismo y tenía una encomienda. No era de él, ¿de quién era? De Dios. Lo mandó ¿a qué? A salvar, a predicar el evangelio a los gentiles. Y él lo sabía. Y sabes, un muchacho no iba a detener un propósito. Porque no era su propósito, era el propósito de Dios. Y ahorita entiende esta parte. Entiende la parte de Pablo. Ya entendimos a Juan, a Marcos. Era un muchacho, era un chavo que se emocionó y le gustó y dijo, no, sí, yo le entro a todo, ¿no? Y nos ha pasado. Sí, yo entro a todo. Ya en la primera, ya que me sirves pistolita, ¿no? No truena nada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale a la siguiente. Mas a Pablo le parecía bien llevar consigo. ¿Ese no es? No, nos fuimos, ¿va? Así es ese, el 37. Ok. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Dijo Pablo, no, ni más, no va. No va. No lo tiene, no va.
Y dale al siguiente. Y hubo tal contención entre ellos. Imagínate ya, Bernabé todo amor, Pablo toda seriedad. Sí. Hubo tal contención entre ellos que se apartaron el uno del otro, y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre o Cipro, y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Es diferente, como que, bueno, pues yo me llevo a mi sobrino y nos vamos para acá, a un lugar, y él no dice a dónde va, dice que él fue encomendado a la gracia del Señor, porque el propósito más grande no lo tenía Bernabé. ¿Quién lo tenía? Pablo. Y anduvo la Siria y la Cilicia confirmando a las iglesias. Hasta ahí. Quiero decirte algo, para que no te sientas mal cuando estás en crisis y piensas que el mundo no te comprende. Porque yo ya estuve en crisis y pensé que la iglesia cristiana iba a dejar de existir. Y eso no pasó. La iglesia cristiana siguió creciendo y extendiéndose. No te sorprendas que tu crisis no detiene el avance del reino. Primera cosa que tienes que ser consciente. Porque no iba Juan Marcos, no se iba a detener el evangelio, porque hay algo más grande que Marcos. ¿Me explico? Pero Dios ama a Marcos. Ojo. No pierdas esto, Dios ama a Marcos, pero tiene que pasar algo. Dios nos amaba a nosotros, y si Pablo no iba con Silas, nosotros no somos salvos. Si Pablo le dice a Bernabé, pues está bien, sí, vamos a prepararlo otros 2 años a ver si sí le entra. Entonces, pues los gentiles tenemos un problema, y grave. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Marcos no se quedó solo. Dios envió ayudas para que no se detuviera. Y el Espíritu es tremendamente hermoso, y Dios es tremendamente hermoso, porque dijo, ok, Marcos, ya viste que no das, ya viste que no vas, te voy a mandar a Bernabé. Y Bernabé se hizo cargo de él y lo cuidó en lo que maduraba. Ahora, ojo. Si tú le preguntaras a Marcos si no se arrepentía de haberse regresado en Panfilia, ¿qué crees que te respondería después de ver lo que Pablo hizo? Dios no te deja, pero tienes que entender cuando estás en una crisis. Y hay algo súper importante, hermanos. Mantente en la fe aunque la duda esté presente, nos decía Abel la semana pasada. Mantente en la fe aunque la duda esté presente. Es que, pues si Dios fuera tan bueno, ¿por qué? Y no sé, y hay duda, pero no seas incrédulo. ¿Sí me explico? No niegues la fe. Puedes dudar, puedes cuestionar, pero te mantienes ahí. ¿Me explico? Juan Marcos dudó, pero se aferró a su tío. Y ahí estaba Bernabé ayudándole. Y ahí estaba Bernabé con él. Y Bernabé tomó esa posición de decir, ¿tú crees que Bernabé también no se sentía mal en un momento? Estaba con su amigo Pablo, era un momento súper tremendo, y tiene que quedarse a cuidar al escuincle y chillón. Perdón, se me salió desde el fondo de mi corazón. No es chillón, no es un escuincle, es alguien que no ha madurado, ¿me explico? Es alguien que no ha madurado. Y te voy a dar un consejo, hermano, hermana. Espero que no lo hagas, porque eso no es la línea de esta iglesia. Pero es mejor ser un poco religioso y no alejarte por miedo. ¿A qué voy? Es mejor que seas un poquito religioso y digas, pues voy a ir a la iglesia para que Dios no me castigue. Y por miedo y por costumbre. Y porque no tienes nada que hacer el domingo, ¿no? Porque ya te acostumbraste a ir los domingos a la iglesia. Es mejor que seas un poco religioso, que digas, bueno, voy para ver si Dios me bendice esta semana. Es un poquito mejor eso. No es lo óptimo. De verdad, eso no es lo óptimo, porque eso habla de una inmadurez tremenda. Eso no es lo óptimo, pero es mejor eso que perderte en apostasía, enfriarte o ser presa del diablo. Es mejor que seas un poco religioso a que te pierdas, seas un apóstata
a que el diablo te haga pedazos o que pierdas todo. Y lo pensé mucho en decir esto porque esta no es la línea. Esta línea es una línea de basura para la iglesia, porque eso detiene a la iglesia. Porque eso nos hace religiosos. No somos religiosos, somos hijos de Dios, somos cristianos. Y ya estamos aquí por convicción y porque Dios nos lleva a hacer más. No vengo porque vengo a hacer un pacto con Dios, vengo aquí porque sé que el único Dios verdadero está en mi vida y que lejos de Él no soy nada ni nadie, que todo es basura en comparación con Cristo. Por eso estoy aquí, porque toda la basura que me puede dar el mundo no se compara con lo que Cristo me puede dar. Por eso estoy aquí, no para que me vaya bien y me santiguo. Con todo respeto, me santiguo y hago algo y ya vengo, pido perdón por mis pecaditos y ahora ya regreso a la misma basurero toda la semana. No, eso es religión, eso es absurdo. Pero si no tienes de otra porque no sabes qué onda y quieres alejarte y empezar a hacer cosas raras, pues ven por religioso. Dios va a hablarte en algún momento y encontrarás tu Bernabé aquí en algún momento y Él te ayudará a salir de eso. ¿Sí me explico? Juan Marcos no se regresó. Último punto. Dios accionará si permaneces en la crisis. ¿A qué me refiero en la crisis? Si en medio de la crisis no dudas, hermano, Dios va a accionar. Dios va a hacer algo en tu vida si tú permaneces. Colosenses 4:10. ¿Qué dice Colosenses 4:10? Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda. Y Marcos, el sobrino ¿de quién? De Bernabé. ¿Quién está escribiendo? Pablo. ¿De quién está escribiendo? De Marcos. Pues no, que este ya estaba perdido. Pues no. Dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, y dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Me hace un poco de confusión a quién recibe, si a Marcos o a Bernabé, pero no importa lo que sea. Marcos aparece allí, ¿me explico? ¿Quién está hablando de Marcos? Pablo. ¿Quién maduró? Marcos. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Pongan mucha atención, ya vamos a terminar. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9 al 15, vamos a leer. Procura venir presto a mí, le está escribiendo Pablo ¿a quién? A Timoteo. Porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a quién y tráele contigo, porque me es útil ¿para qué? Para el ministerio. ¿A quién? Si fuera Timoteo diría, a ver, léele aquí bien. ¿Quién me lleva? ¿Marcos? ¿Tú crees que Marcos no era comidilla en algunas reuniones apostólicas? Y en algún sufrimiento de Pablo porque Pablo se desprendió de su amigo porque se fue con el sobrino que no quería avanzar. ¿Y a quién pide Pablo que traiga? A Marcos. A Tíquico, dice Lucas, a Tíquico envié a Éfeso. Trae cuando vinieres el capote que tejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y luego viene esta parte triste, porque este pudo haber sido Marcos, pero fíjate, no es Marcos. ¿Quién es? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, Pablo seguía siendo Pablo. Guárdate tú también de él, que en gran manera ha resistido a nuestras palabras. Pon atención cuando sea el tiempo de retomar el propósito que Dios te dio en tu vida.
pon atención, pon atención. Porque hay un momento en que Dios llama y te dice ya, regresa, regresa. No tenías lo que se necesitaba, pero ya lo tienes. Dios nos escogió para grandes cosas y establecer el reino, iglesia, no para cosas pequeñas. ¿Sí me sigues? Una crisis no tiene que ser el final. Reconoce cuando tienes una crisis de fe. Humíllate a Dios y dile, sí, estoy medio berrinches y no entiendo, Dios, y tengo mi crisis y estoy en una crisis, pero eso no te da permiso de alejarte y de tirarte al drama y apartarte de todo. Eso solamente te hace ser más objetivo. La crisis no es el final, sino una oportunidad de conocernos como Él nos conoce y confiar en lo que Él ve. Escúchame, iglesia, cuando estés en crisis, no estés viendo lo que tú ves, ve lo que Él vio en ti. ¿Qué vio Cristo en ti para escogerte y traerte a este lugar? ¿Qué es lo que vio en ti? Porque a veces somos demasiado duros con nosotros. A veces demasiado flexibles. Pero viendo un poco la vida de Marcos me daba cuenta de algo. Qué confusión tan tremenda en este joven. Tuvo el mundo a sus pies y lo dejó ir por miedo. Y por sus rollos. Aquí. Timoteo tomó su lugar. Y lo más glorioso de Dios es que el que trae a Marcos es Timoteo. Porque si hubo un hijo espiritual de Pablo, fue Timoteo. Y tú no le encargas a alguien que consideras de suma confianza, a alguien que no vale la pena. Tú le encargas a alguien que es de toda tu confianza a otra persona porque sabes que vale la pena que esté a tu lado. Porque Marcos cambió, por eso Pedro le dice, mi hijo. Conclusión. No te confundas. Una crisis de fe no es una oportunidad de alejarte de Dios o de ser rebelde al Señor. Bajar el ritmo, hermanos, no es salto total o ir al otro lado. ¿Sí me explico? Bajas el ritmo, pero no es que me paro o digo, ay, no, ya no me gusta. Y te vas al otro lado. Eso no es responder correctamente a una crisis de fe. Eso es tener miedo de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ejemplos. Negativo, Alejandro el Calderero, que se quedó como un hombre rebelde, donde Marcos aparece. ¿Marcos fue cobarde? Sí. Dicen muchos, sí fue cobarde. Pero Marcos es honrado en esta carta a Timoteo y Alejandro es humillado para siempre. Porque el corazón era diferente. ¿Sí me explico? Jonás fue avergonzado por los incrédulos y lo tiraron al mar porque entró en crisis. Y él iba a hundir el barco. Y mejor entonces lo tiraron del barco y se lo traga el pez. Y lo escupe después de 3 días. Y decimos, ay, qué padre, porque es símbolo de Cristo después de 3 días en la sepultura. Sí, pero a ver que te trague un pez y adentro a ver qué haces. Adentro, no me imagino adentro de un pez, ¿no? 3 días sufriendo sin nada y Pinocho se ve bonito como están ahí dentro del pez, ¿no? Pero eso no es nada de lo que es estar dentro de un pez asqueroso, ¿no? No sabes en qué momento te va a digerir el triste pez, ¿no? Sansón fue humillado por los filisteos incircuncisos y después tuvo que regresar y dar su vida para eso.
Y yo digo, ¿qué necesidad? Fernando tuvo que pasar por 2 cirugías de cáncer para entender que Dios lo llamó. Sí, esa fue mi crisis. Y la entendí clarita, no me la tenían que decir los cristianos religiosos. Eso es castigo de Dios. No, no es castigo de Dios, yo sé qué está pasando. Fue mi pez. Dejemos que Él desayune con nosotros como lo hizo Cristo con Pedro cuando le negó Pedro y le delegó con amor la iglesia, dándonos sentido de vida. Deja que Cristo desayune contigo y te dé más. ¿Sí me explico? ¿Qué hacemos con esto, hermanos? Solo vi un pedacito de una película que la verdad me parecía absurda, pero que me llamó la atención. Y ya con eso voy a concluir, ya me pasé. Y diré el nombre o no, porque no más he visto el principio. ¿Y qué tal si está bien hereje? Bueno, sí la van a encontrar porque ustedes son finos para encontrarla, entonces ya. Se llama Guerra Civil, ¿no? Y yo creo que está bien tonta. Pero bueno, era por las elecciones, yo creo. Y aquí el director de cine que va a ser me está diciendo que ¿por qué ando viendo esas tonterías? Pero bueno, Guerra Civil. Pero me llamó la atención algo, porque va una chavita como de 22, 23 años y quiere ser fotógrafa y va como fotógrafa. Y dice, no, sí, yo quiero fotografía, y se monta con una persona ya mayor, una chava que ha sido fotógrafa por años y que ha visto cosas horribles, ¿no? Y con otro cuate que también es fotógrafo. Y ella, no, sí, yo quiero ser fotógrafa. Y me llamó mucho la atención, porque ¿por qué vi esto ayer? Por esto, porque cuando ve el primer asesinato, cuando ve los primeros 2 que están colgados ahí todos golpeados y desangrándose, no es capaz ni de sacar la cámara. Y se queda así. Y entonces el otro dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero perdóname. Y se pone a llorar. Perdóname. No nos tenemos que avergonzar de que no estamos a veces listos para ciertas cosas, pero tenemos que saber que tenemos un propósito y tenemos que avanzar en él, ¿me explico? Y reconocer que no somos lo suficientemente valientes para tomar la foto, pero que Dios nos llamó a tomar fotos. Y que tarde o temprano vamos a poder hacer eso. Tarde o temprano lo vamos a hacer, porque Dios nos escogió para eso. ¿Sí me sigues, iglesia? Palabra complicada, porque siempre se refleja a Marcos como un cobarde, como un hombre perdedor, ¿no? Y como su tío cuidando a un cuate que no da una. Pero la verdad es que entendiendo el corazón de este joven, te das cuenta que Dios no desecha a nadie. Y que si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, pero que tienes que ser honesto. Y que si vamos a conquistar va a haber crisis, hermanos. Y tenemos que ser lo suficientemente capaces de superar esas crisis y de ser resilientes para superar esas crisis y de entender que fuimos llamados a esas cosas, que a veces tu matrimonio no funciona y dices, a la fregada ya. Perdón, dije una grosería. Adiós, pero la dije quedito, entonces no se va a escuchar. No sé cómo no. Ya no quiero esto. Y entonces dices, ¿es en serio? Estoy en crisis. O los hijos, ¿no? Ay, cabezones, escuincles, ¿no? No se portan como deben de portarse, ni chiquitos, ni grandes, ni grandototes, ¿no? Es al revés. Y dices, ya, no importa. Y luego tu ministerio es que la familia y la comunidad y tu familia está toda dividida. Tú dices, ¿no? Soy financiero y no doy una ahorita que estoy en un área y nomás no me cuadra nada. Y estás frustrado. Solo no te separes de Cristo. Solo cree que Él lo que inició lo va a terminar en tu vida. Él fue el que te llamó. Él es el que te va a llevar.
a más. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.